Bueno, el día de hoy nos encontramos hablando acerca de diferentes modelos evolutivos, pero antes de introducirnos a los modelos evolutivos, es muy importante destacar que la evolución, según Albert 2006, no es uno de los procesos más antiguos de la historia, sino también es conocido como uno de los más complejos, ya que dado que engloba un conjunto de cambios acumulativos que ha permitido que las especies se hayan adaptado para poder sobrevivir en diferentes entornos que se encuentran en constante transformación. Desde los primeros organismos unicelulares hasta las extraordinarias diversidades biológicas que conocemos hoy, la evolución ha sido un motor que ha logrado impulsar la vida en sus diferentes formas. Este proceso, sin embargo, no ocurrió de una forma espontánea. Depende de una serie de fenómenos y mecanismos específicos que actúan como precursores y guías de los cambios evolutivos. Lama y Darwin. Ellos presentaron dos teorías diferentes para poder explicar cómo es que las especies evolucionan y se adaptan a sus entornos. Según Larman, los organismos experimentan cambios a lo largo de su vida debido al uso o desuso de sus órganos, y estas modificaciones se heredan a las siguientes generaciones. Por ejemplo, fue el caso de la jirafa. Larman propone que estos animales adquirían su cuello largo cuando se estiraban completamente para poder alcanzar las hojas que encontraban mucho más altos, y estas características fueron transmitidas a su descendencia. Pero por otro lado, también tenemos el lado de Darwin, que Darwin a través de la selección natural explicó que la evolución explicó la evolución de una manera más diferente. Y es que en una población de jirafas, algunas crías nacían con el cuello más largo y otras con el cuello más corto. Debido a las variaciones genéticas naturales, un fenómeno conocido como variabilidad intraespecífica, en el cual en este entorno donde las hojas estaban mucho más altas y eran un recurso principal para las jirafas, entonces las que tenían cuello más alto, tenían más probabilidad de poder sobrevivir y reproducirse. Esto se debía a que podían alcanzar el alimento más fácilmente, superando así aquellas que tenían el cuello más corto, que eventualmente no lograban sobrevivir y no podían reproducirse con la misma eficacia. La selección natural actúa como entonces como un mecanismo de filtro que favorece la supervivencia de los individuos más aptos. En ese entonces, las jirafas con el cuello más largo. Este proceso se repitió a lo largo del tiempo por muchas generaciones, y resulta que las características ventajosas, es decir, la del cuello largo, se vuelven más predominantes en la población. Darwin demostró que este cambio no es inmediato, ni tampoco se podía adquirir, como planteaba Larman, sino que es un resultado de la herencia de características beneficiosas y las competencias como recursos limitados, reafirmando así la importancia de los procesos naturales en la evolución. La selección natural actualmente la definimos como ese proceso mediante el cual los individuos con características que se encuentran mejor adaptadas a su entorno tienen una mejor probabilidad de poder sobrevivir y de producirse y dejar descendencias que puedan transmitir esas características ventajosas. Este mecanismo también actúa como un filtro que favorece la persistencia a ciertos rasgos y elimina aquellos que resultan desfavorables, contribuyendo así a una transformación gradual de las especies a lo largo del tiempo. Algo también hay que destacar que para que pueda ocurrir la selección natural deben cumplirse ciertas condiciones esenciales. En primer lugar, debe haber variación genética dentro de una población. Esto significa que los individuos deben diferir en ciertas características físicas o fisiológicas, como son el tamaño, el color, la resistencia a enfermedades o la velocidad. Estas diferencias proporcionan así una diversidad necesaria para que algunos individuos que tengan ventajas sobre otros en entornos específicos. Luego, en segundo lugar, está lo que es la herencia. Es decir, que estas variaciones deben ser heredables para que así pueda transmitirse de generación en generación. Los rasgos que no pueden ser heredados como son los adquiridos durante la vida de un individuo, no influyen en el proceso de selección natural, ya que no se perpetúan en la descendencia. Luego está eh, otro muy importante, que es el requisito de adaptabilidad, que implica que algunos de estos rasgos proporcionan ventajas en la interacción con el entorno. Por ejemplo, pueden ser un pelaje más grueso que puede ser beneficioso en climas fríos,
mientras que una mayor velocidad puede ayudar también a evadir depredadores. Luego, también por último tenemos lo que es la reproducción diferencial. La reproducción diferencial significa que los individuos con más rasgos favorables tienen mayor éxito de poder reproducirse que aquellos que tengan rasgos menos favorables. Esto garantiza que las características ventajosas se transmitan con una mayor frecuencia a las siguientes generaciones, mientras que las que son mucho más desfavorables tienden a desaparecer con el tiempo. También es importante señalar que la selección natural no opera de una única manera, ya que existen diferentes tipos de selección natural que influyen cómo se producen esos cambios en las poblaciones. Estos tipos explican cómo favorecen o eliminan ciertas características según las presiones específicas del entorno. La primera tenemos la selección estabilizadora, que favorece los rasgos intermedios y elimina los extremos. Es decir, este tipo de selección es particularmente común en entornos estables donde los individuos con características más o menos promedio tienen una ventaja adaptativa. Por ejemplo, ocurren en las poblaciones de mamíferos. El tamaño corporal promedio puede ser mucho más ventajoso en condiciones climáticas constantes, ya que ah, con los individuos que son demasiado pequeños podrían tener dificultades para poder sobrevivir con inclemencias al tiempo, mientras que los que son más grandes podrían necesitar más recursos para subsistir. Luego tenemos lo que es la selección direccional, que esta se manifiesta cuando una característica extrema se favorece por sobre las demás. Esto lleva a que la población se desplace gradualmente hacia una nueva característica predominante. Un caso es el de la polilla Beeston betularia en Inglaterra, donde el hollín de la revolución industrial oscureció los árboles, haciendo que las polillas de color oscuro se camuflen mejor y eso ayudaba a reducir el riesgo de depredación. Este fenómeno ayudó a demostrar que los cambios en el entorno pueden conducir a un desplazamiento de características más ventajosas dentro de una población. Luego está también lo que es la selección destructiva, que por su parte favorece los extremos de un rasgo eliminando los individuos con características intermedias. Este tipo de selección puede resultar en una mayor diversidad genética e incluso puede llegar a la formación de nuevas especies si las condiciones lo permiten. Un ejemplo claro fue el caso de los pinzones de las Islas Galápagos, en donde las especies que tenían el pico grande o pequeño pueden hacer diferentes tipos de alimentos, mientras que los que tenían el pico mediano no eran eficientes para ninguno de los dos tipos de alimentos disponibles. Esto puede crear como un entorno en que los extremos se adapten mejor y los individuos que tengan esas características promedio, como fue el de los que tenían el pico mediano, no puedan sobrevivir. Además, también otro ejemplo muy interesante de la selección destructiva se puede observar en los escarabajos que tienen diferentes colores. En algunos, en algunas especies de escarabajos, los individuos pueden presentar una gama de colores, desde más claros hasta más oscuros. Si el entorno cambia, como el aumento de la vegetación oscura o aumenta la presencia de predadores que favorecen un tipo de color sobre otro, los individuos que tengan como el color intermedio pueden ser más fácilmente detectados. Este tipo de selección favorece a los escarabajos que sean más claros o más oscuros, que no hace una mayor divergencia genética entre los dos grupos de extremos. También es muy importante destacar los factores que influyen en la selección natural, como son el caso de la presión ambiental. La presión ambiental es uno de los factores más determinantes en lo que es la selección natural. Los cambios en el entorno, como son la variación en el clima o la disponibilidad de recursos o la misma presencia de depredadores, ejerce una presión constante sobre las poblaciones. Aquellos individuos que tengan características que les permiten adaptarse mejor a estas condiciones tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, la sequía prolongada puede favorecer a las plantas que tienen un mecanismo para almacenar agua, mientras que las que no lo hacen podrían no sobrevivir.
Luego tenemos las competencias intraespecíficas e interespecíficas. Bueno, primero con la competencia intraespecífica. Ah, esta juega un papel muy importante, igual que la presión ambiental. En este caso, cuando los recursos son limitados, como es el alimento, el territorio o las parejas, los individuos compiten entre sí por obtener lo que necesitan para poder sobrevivir y reproducirse. Aquellos que tengan características que les permitan hacer o defender estos recursos más fácilmente también tienen una ventaja. Por ejemplo, pueden ser las poblaciones de animales. En donde el alimento es escaso, aquellos individuos que tengan como habilidades para la caza son mucho más eficientes o mejor adaptados a aprovechar los recursos disponibles y tienen una mejor probabilidad de poder sobrevivir y reproducirse. Mientras que en el caso de la interespecífica, ah, que se dan entre individuos de diferentes especies, también influye en la selección natural. Las interacciones como las de la depredación, las competencias por recursos o los símbolos o la simbiosis que afectan cómo las especies consisten en un ecosistema. En un entorno donde una especie depreda o compite con otra por recursos limitados, aquellos individuos de las especies competidoras que poseen adaptaciones específicas como una mayor rapidez o una mejor capacidad para encontrar alimento, tendrán mejor ventaja para poder luchar por sobrevivir. Un ejemplo puede ser la famosa competencia entre las plantas por la luz solar, donde hay especies que crecen más rápido y tienen hojas más grandes y pueden someter a otras especies que no se adaptan tan bien a estas presiones. Y luego tenemos las mutaciones, que son el origen de la variabilidad genética sobre la cual actúa la selección natural. Una mutación viene a ser el cambio de material genético que puede resultar en una nueva característica o nuevos rasgos. Estas características pueden ser beneficiosas, neutras y perjudiciales. Si una mutación otorga una ventaja en un ambiente particular, como una mayor resistencia a enfermedades o la capacidad de mejorar para poder escapar de depredadores, es probable que los individuos con la mutación sobrevivan y se reproduzcan más que aquellos que no la tienen. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, lo estoy trayendo con mi compañera. Hola, mi nombre es Sherry Mary Pérez Herrera y voy a estar hablando de la deriva genética. La deriva genética, que no precisamente significa variabilidad genética, sino que es un proceso más amplio, evolutivo, con diferentes, o digamos que un lugar muy definido en lo que es la evolución de las especies. Según National Human Genome Research Institute 2024, ellos definen en su glosario como la deriva genética como un proceso evolutivo, un mecanismo caracterizado por fluctuaciones aleatorias en la frecuencia de una versión determinada para un gen, o sea, un alelo, en una población. Esta tiene características muy específicas, como el tamaño de la población es influyente en esta, y digamos que esta pueden ser, los resultados pueden ser fuertes y afectar que determinados rasgos se hagan marcados o predominen en una población o que desaparezcan, pero no tiene que ver con un proceso de adaptación, no tiene que ver con, bueno, hay muchas cosas, por eso es difícil categorizarlo solo con una corta definición, sino que vamos a estar explorando las algunas de las poquitas variables de algunos autores que plantean acerca de la deriva genética. Y al final vamos a hacer un pequeño resumen. Ok, uno bueno, la naturaleza esencial de la deriva genética es que es al azar, es un proceso totalmente al azar, dicho por Krempels 2003, pero igual también lo dice Lynch et al 2011, y así diversos autores enfatizan en que la deriva genética es un proceso o un mecanismo evolutivo que es al azar. Lynch et al 2011
nos indicó que el impacto de la deriva genética se amplifica en poblaciones pequeñas, por lo cual el tamaño efectivo de la población debe de ser bajo. Siempre ese proceso tiene lugar en poblaciones pequeñas y en su mayor efecto. Ahora, ¿qué pasa? Que como también venimos diciendo, todos esos factores se alinean para hacer un solo elemento, que es la deriva genética, y es que, por ejemplo, no representan precisamente una ventaja selectiva, por lo cual los rasgos que predominen no es que sean útiles, no es que tengan una función principal, sino que simplemente se dio esa diversificación genética y puede predominar esto con la selección natural. ¿Cómo se alinearía? Iniciamos con la descripción de Harris 2010, que plantea mucho sobre la deriva genética en diferentes aspectos. Pero, por ejemplo, tenemos que la interacción que sugiere la deriva genética puede crear paisajes genéticos en el que ciertos rasgos se vuelven predominantes o no debido a su valor adaptativo, sino más bien a través de procesos aleatorios. Lo que venimos diciendo, diferentes autores afirman esto, pero ¿qué sucede? Que hay una clasificación que debemos explorar en los procesos evolutivos, y es que procesos evolutivos adaptativos y procesos evolutivos no adaptativos. ¿Qué tienen que ver estos? Procesos evolutivos adaptativos tienen que ver con que los cambios o los rasgos que predominan que van surgiendo de las especies en cuestión, por ejemplo, de especiación, tienen que ver con condiciones externas o internas que se van dando. Y así va surgiendo la prevalencia. No obstante, los procesos no adaptativos tienen que ver con mutaciones y la deriva genética. O sea, y varias más, pero digamos que esas son las esenciales porque la deriva genética, las mutaciones tienen un rol muy importante en la deriva genética para producir nuevos codones, nueva codificación para el ADN. Entonces, decimos, ya que sabemos esto, hablamos un poquito de la deriva genética como lo postula Harris en su investigación. Harris postuló el impacto de la deriva genética en cuestión de la evolución de los primates y los seres humanos. Específicamente un paralelismo se hizo un paralelismo entre varias especies de mamíferos y entre 8 especies de mamíferos. Y se hizo se alineó, ya que se sabe específicamente las similitudes y diferencias genéticas contrastados con los rasgos fenotípicos que tienen los chimpancés de los seres humanos. Por ejemplo, aunque casi tienen un 99% de secuencia de nucleótidos los chimpancés, fenotípicamente somos muy diferentes, ya que se considera que hemos divergido o que nuestro ancestro del cual divergimos tiene mucha diferencia. Esto es muy particular porque ya han sido teorías que se han postulado desde hace años, pero cada vez se van desvelando nueva información en cuestión de estos. Por ejemplo, nuestros rasgos humanos, que no lo tienen los chimpancés, independientemente de que tenemos una secuencia de nucleótidos casi del 99%, es que nosotros somos la única especie que caminamos bípedo, mientras los chimpancés no. Aunque hay ciertos estudios y evidencias de investigaciones que postulan que en ciertas condiciones muy específicas los chimpancés pueden durar unos minutos caminando bípedo, pero no es como que lo sean y como que la condición morfológica no le ayuda tampoco. Tenemos mayor destreza manual, mayor tamaño del cerebro, un encéfalo más grande, pelo corporal reducido a diferentes regiones o partes del cuerpo muy específicas, para cumplir funciones muy específicas, y nuestra capacidad de hacer y usar herramientas y un lenguaje complejo.
que es lo que mayormente nos diferencia también al ser humano de las otras especies. Todo esto es muy interesante porque como genéticamente somos casi idénticos, no obstante fenotípicamente somos como Harris, hablar algo de no se ejecuta. La selección natural sí tiene su parte aquí. La selección natural tiene su parte, pero no obstante no es como similar, porque Harris habla de que el papel de la deriva genética en la formación de las trayectorias evolutivas se ve subrayado o resaltado por la interacción de la selección natural, pero es como si hay otra fuerza. O sea, este autor discute como si hay otra fuerza que influye en los procesos no adaptativos, como veníamos diciendo, para que la evolución de los primates y la humana tengan su parte y la fijación de alelos específicos de otra manera que podrían ser eliminados por selección. Pero ¿qué selección va aquí? ¿Qué selección interviene aquí? Bueno, Harris nos habla de una selección de cambio de tipo genómico, que es una selección purificadora de proteínas. Es muy interesante porque se parece mucho hasta cierto punto a la parte de la selección natural, pero la selección, específicamente el proceso de que ciertos elementos son escogidos. En este caso, según esta teoría que plantea la teoría neutra, se supone que la mayoría de las variantes que alteran las secuencias de aminoácidos son nocivas y por tanto se espera que sean eliminadas de la población mediante una selección purificadora, o sea, se filtra. Esto quiere decir que o sea, por el muy pequeño número de diferencias entre aminoácidos y entre la proteína humana y las del chimpancé, se puede inferir que su similitud se ha conservado mediante la selección purificadora. O sea, hay algo que se ha conservado, algo intervenido en que sí se conserven los genes, pero no directamente ciertos rasgos. Entonces, se pueden cuantificar de cierta forma. Esas fueron las preguntas de investigación que se realizó Harris. Se pudieran cuantificar de cierta forma y, bueno, en su trabajo, en unos resultados de la tabla, digamos, una tabla 1, donde se plantea una comparación entre las especies seleccionadas y las diferentes estimaciones efectivas de la población. O sea, son las aproximaciones que deberían tener la población descrita por diferentes autores. Y tenemos que... bueno, vamos a hablar. Tenemos la humana, los chimpancés, los macacos, el perro, el ratón, la rata, el opossum, bueno, por ahí va, los plantipus y la Drosophila melanogaster o los Drosophila. Entonces, aquí tenemos ciertos autores, no obstante, el más actual, si se pudiera así decirlo, en esta cuestión es el de Coisol et al 2008. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Realmente vamos a ver un poquito más acá. Y la ADN, porque dice aquí tabla DN entre DS. ¿Qué significa? La ADN se refiere a la tasa de sustituciones no sinónimas que cambian los aminoácidos. La DS se refiere a la tasa de sustituciones sinónimas que no cambian los aminoácidos. Es un poquito confuso, pero aquí está. Pero es una posible explicación. Entonces, estadísticamente, aquí se sugiere que la ADN entre la DS se ha aplicado para obtener varios valores genómicos de W, digamos, de lo que sugiere esto, para diferentes linajes de especies. Las estimaciones más recientes, la de este señor, se compararon 16.000 genes ortólogos, que son genes homólogos que divergieron de un ancestro en común entre las 8 diferentes especies de mamíferos. Los valores para el linaje humano de 0,249
y el linaje del chimpancé 0,245 son aproximadamente 2 veces más altos que, por ejemplo, el de ratón 0,27 y el de la rata 0,21, lo que sugiere que los valores en este caso, los valores más bajos de W indican mayor grado de selección purificadora, lo que sugiere mayor cambio, mayor cambio, ¿verdad? Entonces, los más altos indican que indican menor grado de selección purificadora. Entonces, de cierta forma, podemos decir que interpretar W es lo que implica que se eliminaron considerablemente menos variantes modificadoras de aminoácidos mediante la selección purificadora en la evolución humana, que sería más o menos 75.1%, y en los chimpancés un 75.5%, en comparación con el número eliminado durante la evolución del ratón, que sería un 87.3%, y la rata, que sería un 87.9%. Y esto es lo que explica, o lo que trata de explicar Harris, en cómo, no directamente, esto, la evolución humana ha sido un conjunto de procesos que de cierta forma han afectado cada parte, no solo lo fenotípico, sino que genéticamente hablando, o genotípicamente hablando, ha sido muy marcado la importancia de este. ¿Qué pasa también en esto? Que la deriva genética también puede influir en el potencial evolutivo, o sea, influye de cierta forma, porque si influye el valor en forma genética, obviamente que el genotipo se va a expresar a través de la interacción del ambiente y va a surgir el fenotipo. Entonces es muy importante, específicamente los organismos eucariotas grandes, que experimentan mayor tasa de deriva genética, pueden acumular mutaciones dañinas que podrían comprometer su actitud, su comportamiento y también la expresión de características. A esto también se le puede llamar como erosión del genoma inducido por la deriva. Y como vemos, como no hay como tal un criterio, una forma o algo que predomine por que sea benefactorio para todos, este es el gran margen de error, o el gran efecto negativo que puede tener la deriva, que al ser algo aleatorio es algo que, como probabilidades, no se sabe exactamente lo que pudiera surgir, ni qué características debe tener algo para predominar. Entonces, todo esto. Ya llegando a un pequeño resumen y mencionando un factor importante también, decimos que la deriva genética es un cambio de la frecuencia de alelos en una población y ocurre de generación en generación y es al azar. Lo hemos enfatizado, es al azar. La selección natural es que aumenta más las probabilidades de sobrevivir y reproducirse en un organismo, como vemos aquí. La deriva genética en un laboratorio es en un marco más controlado y se da en menor tiempo. Se hace controlado y como no se necesita tamaño de la población efectivo, lo venimos diciendo que deberían de ser bajos, y sucede un proceso que es el cuello de botella. ¿Qué sucede en esto? Que tiene digamos que hay una población inicial más o menos. Esta es la población inicial. Entonces, la reducción de la población va ayudando a que ciertos valores, rasgos, los rasgos que tienen en la población digamos que predominen, porque si en esa pequeña sección de la población de la reducción que quedó, los individuos que sobrevivan, sus rasgos van a mantenerse o sostenerse en la población siguiente, la generación siguiente. Entonces, tenemos que la frecuencia alélica es al azar. Si la frecuencia de un alelo aumenta en una generación, es probable que aumente
Nuevamente la siguiente. Todos estos son factores que se tienen al momento de hablar de la deriva genética. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Francesca y en esta ocasión les voy a estar explicando acerca de dos mecanismos o modelos que permiten explicar la evolución. Estos son la mutación y la migración. Bien, para dar inicio a esta explicación vamos a comenzar con la mutación, el primero de los mecanismos que causa el cambio evolutivo, debido a que éste se entiende como el conjunto de procesos moleculares que alteran la secuencia de bases del genoma de un organismo en las porciones codificantes del genoma que se conocen como gen. Ahora bien, no podemos mencionar el término mutación sin saber cuándo, por qué y por quién apareció en la historia y hace espacio en el campo de la evolución. Por dichas razones, vamos a pasarnos a sus antecedentes, donde vamos a ver o a escuchar que el término mutación apareció en la historia de la evolución como un concepto clave para explicar los cambios genéticos que impulsan la diversidad biológica. Su uso fue introducido por el botánico holandés Hugo de Vries en 1901. Como pueden observar aquí, este señor muy elegante, quien desarrolló la teoría de la mutación según Blakeslee et al. En 1935. Resulta que de Vries basó su trabajo en observaciones de la planta Oenodera lamarckiana, o conocido de otra manera, onagra. En esta especie detectó cambios bruscos en las características de los descendientes. Estos cambios él mismo lo llamó mutación y los consideró como la principal fuente de variación que permitía la evolución junto con la selección natural. Aunque su teoría tuvo influencia, se demostró más tarde que estaban relacionados con fenómenos genéticos y no exclusivamente con mutaciones genéticas. Aquí entra un punto muy importante y es que la integración del concepto de mutación en la evolución se fortaleció con el descubrimiento de las leyes de nada más y nada menos que el padre de la genética, Gregor Mendel, quien a principios del siglo XX, estas leyes de la herencia ofrecieron un marco para comprender cómo las mutaciones alteraban los genes y se transmitían de las siguientes generaciones durante la síntesis moderna de la evolución, a partir de 1930 y 1940. Pues, como se puede observar en las imágenes de las leyes de Mendel, los cruces entre organismos de diferentes características generan combinaciones de genes que determinan resultados observables, como la apariencia de ciertos rasgos en las generaciones siguientes, como pueden observar en estas imágenes. Ahora bien, ya conociendo algo de su historia, las mutaciones desempeñan un papel clave en la variabilidad genética y la evolución, ya que pueden generar nuevas características en las especies. Sin embargo, su impacto puede ser diverso. Algunas mutaciones son neutrales, sin efectos visibles, otras son beneficiosas al conferir ventajas adaptativas, como pueden ver en esta imagen, mientras que otras le dan origen a trastornos genéticos o a enfermedades como el cáncer. Conscientes de esto, vamos a hacer mención de los tipos de mutaciones, entre los que se destacan las cromosómicas, las genómicas y las puntuales. Bien, las mutaciones cromosómicas son aquellas que afectan la estructura de uno o varios cromosomas. Estas alteraciones pueden implicar la pérdida, duplicación, reordenamiento e intercambio de segmentos en el ADN. Entre las más comunes, según Álvarez 2016. Estas mutaciones, un ejemplo de estas mutaciones son la delección, donde se da la pérdida de un segmento cromosómico. Como se puede ver aquí, al perderse un cromosoma, se da lo que se conoce como el síndrome de Kreutzfeldt.
Luego tenemos la duplicación, que es la repetición de un segmento de ADN dentro del cromosoma. Luego está la inversión, donde un segmento se rompe, se invierte y se vuelve a insertar en el cromosoma. Y finalmente está la translocación, el intercambio de segmentos entre cromosomas homólogos. Un ejemplo de esto es la leucemia. Luego tenemos las genómicas, que no son nada más y nada menos que alteraciones que afectan el número total de cromosomas en una célula. Estas mutaciones ocurren debido a errores en la segregación cromosómica durante la meiosis o mitosis. Un ejemplo de esto es la aneuploidías, que es la pérdida o ganancia de cromosomas individuales. Un ejemplo de esto es el síndrome de Down, donde hay 3 copias del cromosoma 21. Luego tenemos la poliploidías, donde se incrementa el número completo de juegos de cromosomas. Es más común en plantas, pero si sucede en humanos, suele ser letal. Finalmente están las puntuales, que son alteraciones que afectan una sola base nitrogenada en la secuencia del ADN. Estas mutaciones pueden ser causadas por errores en la aplicación del ADN o por factores externos como radiación o agentes químicos. Entre los ejemplos tenemos la sustitución y la inserción. Bien, ahora vamos a hablar acerca de el siguiente mecanismo, que es la migración, que es el tercero de los mecanismos que pueden explicar el cambio evolutivo, ya que la migración consiste en el traslado de uno o varios individuos de una población a otra. Cuando este traslado tiene consecuencias reproductivas, es decir, cuando los individuos que llegan a la nueva población se reproducen con los miembros autóctonos de la misma, la migración puede ser voluntaria o involuntaria. Bien, entre la importancia de la evolución está que en términos evolutivos la migración es importante en la medida en que contribuye al flujo genético, que no es más que el intercambio de información genética entre poblaciones. Al llegar a una nueva población, los organismos migrantes introducen en las mismas alelos específicos que hasta entonces solo estaban presentes en los miembros de la población de origen, pues las mutaciones azarosas por las que habían surgido solo habían tenido lugar en estas últimas poblaciones. Un ejemplo aquí es esta imagen que muestra 2 grupos de organismos diferentes que comparten genes. Cuando algunos de ellos se mueven de un grupo al otro, al final los 2 grupos terminan siendo más parecidos genéticamente gracias a este intercambio. Luego tenemos los efectos de la migración. En la naturaleza se han descrito distintos casos que ilustran el efecto que puede tener la migración sobre las poblaciones de llegada. Por ejemplo, se ha observado que la reintroducción de la trucha arcoíris, quien tiene por nombre científico Ancorchinchus mitis de Piscifactoria, a su hábitat natural, tiene un efecto perjudicial sobre la eficacia biológica de la población salvaje, dado que presumiblemente introduce alelos con menor eficacia asociada a esta última población, según Araki et al. En 2009. Bien, hasta aquí mi exposición. Gracias por su atención.